Hoy vamos a abordar un tema que ya es por nosotros harto conocido. Sin embargo, siempre es bueno volver a esta reflexión porque es como un renovar y profundizar, porque efectivamente hay un elemento que es importante en nuestra vida espiritual. En primer lugar, nosotros pasamos de una realidad de no confesarnos nunca a confesarnos cuando mucho una vez al año. Después alguien nos dice que nos confesemos una vez al mes. Después alguien como Roquel le dice que no, que es una vez por semana. Y después llega el momento que digo, no sé qué confesar. Entonces cuando llegamos a ese punto, entonces significa que tenemos que dar el siguiente paso. Entonces, muchas de las cosas que aprendimos, entonces significa que hay que afinarlas. Muchas veces en la iglesia nosotros ponemos, tal vez en el afán, en la fogosidad, en el querigma y en la predicación, ponemos todos en categorías de bueno y malo. De repente alguien dice muy emocionado, si usted va a la iglesia y ora distraído, eso no vale nada. O si usted dice, usted va a la iglesia y trabaja pero no lo hace con amor, eso no vale nada. O es que estamos poniendo las cosas en categoría de buenos y malos, tratando de que la gente mejore, pero sin darnos cuenta que podemos hacer que las personas caigan en el desánimo. Por eso nuestro Santo Padre nos enseña a nosotros que debemos aprender a hablar en grados de perfección, en vez de que si algo es bueno y malo, a secas. Una persona va y comulga y lo hace con frialdad, dice, eso no sirve de nada, entonces era mejor que no comulgara. Preguntémonos, ¿no? No comulgue mejor nunca, pues, porque lo va a hacer con frialdad. ¿Será que hay gente que comulga con mayor perfección y otra con menos perfección? Uno vive la vida con más perfección y con menos perfección. Una persona puede hacer operaciones aritméticas en la mente y otro que lo hace con los dedos. Y los dos llegan al mismo resultado. ¿Está mal o está bien? Alguno dirá, bueno, tal vez para uno está mal porque debería tener mayor grado de perfección y podría hacerlo en la mente. Y otro dice, no, yo lo hago con los dedos y llego al mismo resultado. ¿Por qué digo esto? Porque el tema que vamos a hablar tiene que ver con eso. Vamos a hablar de un tema que usted va a decir, bueno, sí, yo lo he escuchado otras veces, pero vamos a tratar de explorarlo en grado de perfección. Y vamos a hablar de la obediencia. Entonces, después de esta introducción, que vamos a hablar de obediencias en grado de perfección, porque yo estoy más que seguro que todos los que estamos aquí somos obedientes. Pero la pregunta es, ¿en qué grado de perfección somos obedientes? Ese es el punto. La segunda pregunta que podríamos hacernos, y tal vez escribirla por ahí, ¿cuántas veces nos hemos confesado por ser desobedientes? Yo me pregunto, hay gente que es tan soberbia que dice que, sí, yo le obedezco, pero a Dios. Claro, que más te quede así el Creador, a las buenas o a las malas. Entonces ahí vemos un problema con la humildad. Yo escuché una vez una religiosa, para que vean que en todo, no era de aquí obviamente. Uno no hace anécdotas del lugar porque entonces la gente queda averiguando quién es en vez de... No era de aquí. Tuvo un problema con la superiora. Y para que usted vea que en todas partes se vive pimienta, el sacerdote se estaba burlando de la situación y le dijo, oye, allá está tu superiora, tienes que obedecerle, dice la hermana así, molesta y roja. Yo solo le obedezco a Dios. Ahí vemos, es una salida. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos diciendo, yo no quiero obedecerle a ninguno más que a Dios y a mí. Yo solo sigo a Dios y a mi conciencia.
ese otro grado de soberbia también. Ahora, ¿qué pasa? Ese es un extremo. ¿Cuál es el otro extremo? La obediencia ciega. Hay unos que creen que son santos porque dicen, bueno, yo tengo obediencia, lo que me digan yo lo hago. ¿Seguro? ¿Seguro que esa es la obediencia santa? Todo lo que me dicen yo lo hago. Salte, dice, ¿cuán alto quiere que salte? Tenemos que tener cuidado porque lamentablemente si queremos avanzar en el camino de la fe, nadie nos va a privar de la fatiga de tener que discernir las cosas. Ni podemos decir que yo solo le obedezco a Dios, que es cierto, y a mi conciencia, que también es cierto, pero para librarme de la obediencia de los demás, pero tampoco puedo ir al otro extremo de decir, yo obedezco siempre todo lo que me dicen sin discutir, porque eso es también ceder a nuestra conciencia y correr el peligro de hacer el mal. ¿Por qué? Vamos a remitirnos primero al modelo de la obediencia, ¿no? Dice la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Ese es el modelo que ponemos nosotros, el modelo de la obediencia. Sin embargo, esa obediencia tiene una contraparte. ¿Cuál es la contraparte? Vamos a hablar de Eva. ¿Qué pasó con Eva? Eva cayó en la desobediencia. Pero cayó en la desobediencia ¿por qué? A secas, ¿por qué? ¿Por qué cayó en la desobediencia? Alguien no le dijo que desobedeciera, alguien la convenció. Entonces, pero él estaba obedeciendo a alguien. Ella obedeció y escuchó a la serpiente. Aquí el problema es que hay que discernir a quién se obedece. El otro problema está en que una vez nosotros caímos en el pecado original, todos nosotros tenemos que reconocer dos realidades en nosotros. La primera realidad está en que tenemos el germen de la desobediencia. Y todos los que estamos casados sabemos lo difícil que es eso. Porque todos los que estamos casados sabemos que tenemos que deberle obediencia a la pareja. Nos guste o no. Sí, la mujer obedece al marido y el marido obedece a la mujer. Eso que nada más manda a uno es mentira. Pero ahí se ve que cuando uno obedece al otro, el otro dice que a mí me da rabia cuando me dice esto, y el otro dice a mí no me gusta a mí no me gusta que me mande. Sí, nosotros tenemos el germen de la desobediencia. Y no porque la otra nos está diciendo algo malo. Cuidado que es para nuestro bien, pero nos cuesta obedecer. Está el germen de la desobediencia, pero está el otro extremo. Está el germen de la obediencia al mal. ¿Ok? Entonces, ustedes se acuerdan cuando en los Hechos de los Apóstoles el Sanedrín era la autoridad máxima religiosa. ¿Y qué pasó con el Sanedrín? Le dijo a Pedro y a Juan: nosotros no le advertimos a ustedes claramente que no volvieran a hablar en nombre de ese hombre. Le dimos una orden. Imagínense, es como que si nosotros nos hubiera llamado el presidente de la asamblea y del órgano judicial y nos hubieran reunido y dice: nosotros como autoridades constituidas aquí en este país le dijimos que no hablaran en nombre de este hombre. Y otros vamos a decir: bueno, si esas son las autoridades constituidas, ¿qué hay que hacer? Obedecerle. Pero ¿qué dijo San Pedro? Juzguen ustedes mismos si tenemos que obedecer, si no tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Qué significa eso? Que el primer discernimiento que tenemos que hacer en la obediencia es primero saber que nosotros tenemos una rebeldía innata y no dejarnos llevar por el primer impulso de desobediencia que tenemos. Porque el primer impulso de desobediencia que tenemos muchas veces, como somos tan inteligentes, somos capaces de ¿qué?
de justificarlo. El padre habló algo de eso en la homilía, ¿no? Resulta ser que el cura tiene doble vida. ¿Está bien? El cura tiene doble vida, pues. Pero el cura me dijo la verdad y me dijo que yo tengo que hacer esto. Pero a mí no me da la gana, pues. ¿Y qué yo digo? ¿Quién es él? Entonces ahí viene la justificación. Ya yo no analizo si lo que me dijo es correcto, no es correcto, me hace bien o no, o si tiene la autoridad para hacerlo, sino él no es digno de decirme eso a mí. Entonces ahí vemos el germen de la desobediencia puesto ahí. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de hace poco, ¿no? Un arzobispo que fue excomulgado. ¿Y qué fue lo que él dijo? Bueno, yo no reconozco al Papa, no reconozco a nadie. Independientemente, no vamos a entrar si los argumentos de él fueran ciertos. Pero no reconoce a nadie, pues. Ya, pues. Ya. Nadie es digno de decirme, ninguno de ellos. Entonces, ¿quién es digno? Bueno, yo voy a decidir quién es el que me puede decir algo a mí. Entonces, ahí vemos el germen de la desobediencia. Pero vámonos al otro extremo. Yo he escuchado casos de confesores que hay gente que se ha ido a confesar y le ha dicho, padre, yo estoy pecando porque estoy teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. No te preocupes por eso. Ustedes se aman, dele. Entonces hay que tener... no, que lo que pasa es que él es el confesor y es Dios en la tierra y yo le voy a obedecer. Cuando entramos en posiciones extremas, entonces no sabemos discernir. Entonces cuando él dice, no, que lo que pasa es que el sacerdote es el que Dios puso en la tierra y por lo tanto yo tengo que obedecer todo lo que él dice, no importa. Sí, yo le digo a la gente, y cuando un sacerdote dice una cosa por un lado y otro dice otra, ¿qué usted va a hacer? ¿Va a obedecerlo a los dos? A los contrarios. Lamentablemente tenemos que admitir de que desde que el germen de la desobediencia entró, también entró el germen del mal y de la concupiscencia y el pecado en el corazón de todos nosotros. Y así como un superior, un religioso, un cura, un obispo, otro laico te puede mal aconsejar o te puede dar una orden contraria a la voluntad de Dios, entonces hay que discernir si hay que obedecer. Así que aquí no hay una respuesta absoluta. No nos podemos privar del hecho de que la obediencia tiene que ser discernida. Porque nosotros vamos a dar cuenta ante Dios de nuestra conciencia. Entonces, claro, ¿qué es lo más cómodo? Yo obedezco todo. Y el otro extremo, yo no obedezco a nadie. Entonces, no. Hay que obedecer discerniendo. También hay otro ámbito el cual nosotros no podemos negociar. Ustedes saben que en la iglesia nosotros tenemos la libertad de decidir quién es nuestro confesor. No, que lo que pasa es que tu párroco tiene que ser tu confesor. Mentira. ¿Quién ha dicho eso? Nosotros tenemos el derecho de decidir quién va a ser nuestro confesor y quién va a ser nuestro director espiritual. Incluso a ellos no podemos atarnos a ninguna obediencia ciega, porque es nuestra conciencia, es nuestra alma, es mi alma, no la de él. ¿Qué yo voy a decirle al Señor? Lo que pasa es que todo lo que él me dijo que me desnudara y yo le hice porque como era el Padre. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder discernir, orar, pedir. Por eso es que nosotros no podemos ceder nuestra espiritualidad a nadie. A veces en las predicaciones, claro, yo entiendo, cuando hay gente que tiene cierto nivel de espiritualidad, esto no se le puede hablar porque se le explota el cerebro y no queda como que, ¿ahora qué hago? ¿Quién me guía? Pero cuando uno empieza a caminar, uno empieza a entender que no puede simple y llanamente regalar obediencia así sin discernir. Hay otro ámbito de la obediencia que dije que no es negociable, que es el ámbito de la conciencia y de las decisiones personales. Voy a poner un ejemplo. Una persona no sabe si tomar la vocación religiosa o casarse. Esa decisión, ¿quién la tiene que tomar?
la misma persona. Nadie le puede ordenar. Yo te ordeno, como yo soy el sacerdote, el obispo, yo te ordeno que te decidas por ser cura, por ser religiosa. No, eso lo tengo que discernir yo. La gente lo más que puede hacer es aconsejar. Si me decido, si me caso y con quién me caso. Es más, si en el matrimonio se comprueba de que hubo coacción, presión, el matrimonio se hace nulo, porque tiene que ser una decisión autónoma y libre de coacción. Si hay un ámbito de la conciencia al cual nosotros no podemos decir que obedecimos, nosotros tenemos que decir decidimos. Hay decisión, hay ámbito de obediencia, y dentro de ese ámbito de la obediencia hay que discernirlo. El ejercicio no es tan sencillo como muchas veces pensamos. Hay que pasar por todos esos filtros. Entonces, cuando pasamos por todos esos filtros, entonces el mundo empieza a tener un poco más de sentido. Porque hay gente que manda, hay gente, por ejemplo, en el WhatsApp me da mucha risa, ¿no? Viene uno que piensa de una manera, dice, voy a poner un ejemplo. Uno que piensa que la comunión tiene que ser solo en la boca, manda a un cura que dice eso. Dice el otro, mira, pero este otro cura dice que en la mano nada más. Y después manda otro, un tercero, un cura que dice que en la mano y en la boca. Entonces al final, ¿a quién? ¿A quién? Por eso es que hay que discernir, hay que formar la conciencia y hay que formarse. Yo hace poco hablaba con unos niños de primera comunión y le decía, muy bien, el celular, usted tiene celular, todos levantaron la mano. Y le dije, si ustedes tuvieran que pedir otro celular, ¿qué pedirían? Se quedaron todos fríos. Otro nuevo, yo te puedo comprar otro nuevo, pero chinito, con menos capacidad en la pantalla, menos RAM. Se quedaron como... Ustedes saben que ustedes, para poder tener criterio y decisión, tienen que tener la información. Si yo conozco que el celular tiene memoria RAM, tiene memoria a corto y largo plazo, si tiene cámara de tantos megapíxeles y la pantalla tiene tal tamaño, yo puedo decirle, yo creo que mi próximo celular debe ser esto, porque todo el mundo no tiene $2,000 para comprarse un celular. Entonces, quien necesita un celular que pueda comprar y que le funcione. Entonces, así mismo ocurre con la vida espiritual. Nosotros tenemos que tener la información para poder tomar la decisión. Y así como aprendemos a buscar información para comprar un carro, para comprar un celular, para comprar lo que tengamos que comprar, para nuestra vida eterna también hay que buscar la información antes de tomar la decisión y no cederla a otro tan fácilmente, por lo menos. Porque cederla al otro no nos libra de responsabilidad. Ese como Eva le dijo al Señor, que le dijo, es que la serpiente me dijo. Y como decimos en buen panameño, Dios no se comió el cuento. Dije, ay, sí, pobrecita, venga, fuera aquí. Serpiente, mala, mala, mala. Y tú, en el paraíso, para afuera. Nosotros vamos a poder decirle al Señor, no, es que la serpiente me tentó, me malaconsejó. Te va a decir, tú sabías, tú pudiste haber buscado. Realmente no te importó. Entregaste lo que no tenías que entregar. Entonces se dan cuenta que ni desobediencia ni obediencia ciega. Y la conciencia, respetarla. Entonces hay que tener todos esos elementos en juego para poder hablar de la obediencia. Nosotros que estamos en el mundo y que tenemos que lidiar con diversas personas, unos creen, unos no creen, unos son superiores nuestros, unos son a la par, otros son subalternos. Tenemos que tener claro estos conceptos para lidiar con ellos, con todos. Y dentro de la iglesia también, porque si no vamos a volver locos, ¿no?
Un cura dice una cosa, otro cura dice otra, un obispo dice otra cosa, otro obispo dice otra, otro dice otra. Y entonces hay que obedecerlos a todos porque todos usan sotana. No, que ya de hecho no usan sotana, así que... ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que aprender que todos esos elementos hay que tomarlo en cuenta. Dice San Francisco de Sales que nosotros como laicos, solo la caridad nos eleva, pero la acción o los frutos de la caridad, Él los divide en los consejos espirituales de obediencia, castidad y pobreza. Son los 3 medios para alcanzar la perfección. Nosotros vamos a hablar de la obediencia, brevemente, evidentemente, pero es importante esta introducción. Dice San Francisco de Sales que la castidad le ofrecemos nuestros cuerpos, en nuestra obediencia le ofrecemos el corazón y en la pobreza le ofrecemos nuestros bienes, que es lo que tenemos nosotros que ofrecer. Hay una obediencia que es muy parecida a la que el Señor habla en el Evangelio. Ustedes han visto, y siempre recuerden, el ámbito humano, que es universal. Jesucristo le dijo a sus discípulos: si ustedes saludan a los que les saludan y aman a los que le aman, ¿qué mérito tienen? Que los paganos eran los que no tenían a Dios, y los publicanos hacen lo mismo. ¿Qué significa eso? Que eso es el campo básico humano, es la base sobre la que crece la fe y el cristianismo. Y a mí me gusta generalmente recordar esto porque a veces nosotros caemos en el error siguiente. Lo que pasa es que fulano no viene a la iglesia, yo veo que él es bueno, él es humano. Lo que pasa es que en el mundo hay personas que han llegado por debajo de la humanidad. Entonces, cuando esa persona se convierte, a veces pasa de lo no humano a lo humano. Una persona que, por ejemplo, mata a otro a mansalva, sin ningún problema, ¿eso está en el ámbito de lo humano? No, por supuesto que no. Una persona que no ama a sus padres ni a sus hijos, ¿eso está en el ámbito de lo humano, de lo natural? Por supuesto que no. Eso no es natural, ni siquiera entre la naturaleza. Si Jesucristo dijo que los publicanos quieren a sus hijos, si ustedes que son malos saben querer a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Entonces hay gente que cree que es muy buena porque quiere a los hijos, pero si es que eso es natural. No, que hay gente que no quiere a los hijos y los bota y los mata. Bueno, esos son antinaturales. Esos están por debajo de la naturaleza. Una persona tiene una conversión y llega al ámbito de lo natural y cree que es santo. La persona ya ahora trata mejor a la esposa, trata bien a los hijos, visita a sus padres, los quiere, los respeta, quiere a sus amigos, trata de ser honrado. Y la gente, qué buena persona. No, él está en el ámbito de lo natural. Que tal vez por la conversión, la gracia le ayudó a lo natural, estamos bien. Pero no estamos en el ámbito todavía del cristianismo. El ámbito cristiano es sobrenatural. Entonces, ¿qué fue lo que Jesucristo dijo? Bueno, ¿qué pasa? Que lo que ocurre es que para ser cristiano ya no basta con amar a los que yo amo o los que me simpatizan o a mi familia, que es natural que yo la ame, sino que hay que amar ¿a quién? A los enemigos. Eso no es natural, eso sí no es natural. Amar a alguien que me quiere hacer daño, que yo sé que quiere perjudicarme, amarlo, eso sale de toda naturaleza. Entonces viene la gracia a hacerme capaz de hacer eso. Entonces ahí estamos en el ámbito que dice Jesucristo de ser discípulo de Él. ¿Por qué hago esta analogía? Porque entonces eso nos permite entonces hablar en el campo de la obediencia. Porque ahí, el primer nivel de la obediencia, ¿cuál es? La de los superiores. En términos generales, en un ejército no hay santo,
pero ahí la gente obedece al superior. Por miedo, por conveniencia, por lo que sea, pero obedece al superior. Incluso hasta la muerte a veces. Vaya allá a riesgo de que se muera. Entonces, esos son obedientes. Pero son obedientes al primer nivel. Porque esos son obedientes el grado natural y muchas veces de conveniencia. ¿Cuántos de nosotros estamos a ese nivel? Obedecer al superior. Sí, porque yo obedezco al superior porque no quiero que me despidan, porque me quiero que me vaya bien, que no me hagan la vida de cuadrito, o porque me gusta sentirme bien, que hago las cosas de acuerdo a las reglas. Perfecto, usted está en el grado natural. Estamos en lo natural. Y si hacemos eso, no somos muy diferentes de mucha gente que no viene a la iglesia y que no cree. Cuidado que ellos son hasta más obedientes y disciplinados que nosotros. La siguiente, obediencia. Bueno, el siguiente nivel es un poco más difícil. Dice San Francisco de Sales, obedecer a los iguales. Ya aquí no priva autoridad, no priva ninguna consecuencia de no obedecer, nada. Dice San Francisco de Sales, condesciende de buen grado con tus iguales, cediendo a su parecer en lo que no sea malo, sin ser disputador ni terco. Primer paso de la obediencia. Dice San Francisco de Sales que ya amerita o puede ser un elemento de discernimiento y de confesión si yo no soy capaz de condescender. ¿Qué significa? Que si la otra persona me está planteando algo que no es pecado, ni es malo, yo por amor a él soy condescendiente. No porque me siento más inteligente que él o superior, sino por amor a él. Dice Romanos 14:13. Dejémonos entonces de juzgarnos mutuamente. Traten bien de no poner delante de su hermano nada que lo haga tropezar o caer. Si nosotros somos capaces en lo que no es malo, ni es pecado, ni tiene que ver con el bien del prójimo, no se trata de que me voy a callar si yo tengo que darle un consejo o tengo que darle una palabra para que viva mejor. Pero si es indiferente y yo soy capaz de condescender con él, entonces yo estoy empezando a dar un paso hacia la obediencia ya más allá de lo natural, porque si es igual a mí y como dije no tiene ninguna influencia ni autoridad, pero yo que no voy a ganar nada, solo el amor al prójimo, lo hago, ese es un don del Espíritu. Eso es un paso más ya, no de la obediencia a los superiores. Si una persona es rebelde a los superiores, ya muy probablemente pasó del grado de lo natural a lo antinatural. Porque eso no es lo natural. El hombre está hecho para que haya un orden dentro de todo. Hay un grupo de gente que no cree en Dios y se ponen de acuerdo para hacer el mal, como dicen, asociación ilícita para delinquir. ¿Y qué hacen inmediatamente? Hacen una jerarquía. ¿Quién es el jefe? ¿O no? En el organismo de mafia no hay un jefe, que es el que manda, y hay subalternos, y hay una cadena de mando. Eso es natural. Para lo antinatural o para el pecado, el hombre establece jerarquías. Que nosotros no podamos obedecer la jerarquía que se establezca, debemos meditar, inclusive si estamos en estado de gracia. Porque que nos cueste obedecer a los superiores sobre, obviamente, lo que acabamos de decir nosotros, sobre todo lo que hay que discernir, deberíamos pensar por qué yo tengo ese germen de la desobediencia tan encrespado en mí. ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué me exaspera tanto que me den órdenes? Y sabiendo que es el superior.
que además, por mi vida espiritual, sé que fue Dios quien me lo puso ahí. Que no fue el diablo, sino fue Dios que me lo puso ahí. Entonces, eso no debe pensar de que el primer grado por eso no profundizo mucho en ello, es más bien un discernimiento de confesión. El segundo grado que hablábamos ya es un discernimiento de perfección. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de lo más perfecto y lo menos perfecto? Bueno, aquí hay un grado de perfección. O sea, si yo quisiera avanzar más en mi vida espiritual, debo poder hacer eso. Ahora viene el grado más alto de perfección en la obediencia, que es el que hizo Jesucristo, que es el que se hizo servidor de todos, que significa ya obedecer a los inferiores, y no inferiores en cuanto a dignidad ni calidad, en cuanto, esta la palabra se quiere decir básicamente en cuanto a que lo que nosotros llamamos modernamente hoy subalterno, a los que tienen menos autoridad que nosotros, o nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Dice San Francisco de Sales: acomódate suavemente a los deseos de tus inferiores, tanto cuanto la razón te lo permita, sin ejercer sobre ellos tu autoridad de manera imperiosa, siempre que sean buenos. ¿Qué significa esto? Que bueno, tenemos que discernir cómo tratamos nosotros a los que nosotros tenemos autoridad sobre ellos. ¿Cómo los tratamos? Le gritamos, los humillamos, los miramos a menos. Cuando tengo un mal día, es el que me lo paga porque no me puede contestar. ¿Cuántos padres han confundido y cuántos papás toman la autoridad que Dios le ha dado sobre los hijos para humillarlos, para denigrarlos, para decirle cállate? ¿Por qué? Porque a mí me da la gana. Sí. ¿De cuándo la obediencia es porque a mí me da la gana? Ah, no, ¿por qué? Y no me conteste porque yo soy tu mamá y es pecado. Ay de que usando, bendito sea Dios, vamos a ser juzgados usando el nombre de Dios para humillar, para censurar, para callar. ¿Cómo tratamos al inferior? A aquel que depende económicamente de nosotros, aquel que el trabajo, que si nosotros lo acusamos lo pueden despedir, a todas esas personas que de alguna manera pueden hasta que nos tengan miedo. ¿Cómo lo tratamos nosotros? Eso devela mucho de nuestra personalidad y lo que somos en realidad. Porque hay gente que son alfombra para el que está arriba, simpático pero para el inferior es el mismo diablo. Entonces usted ve que describe el superior, cuando describe a esa misma persona dice no, colaborador, excelente, buena persona. El de al lado dice no, él es muy amable, él me ha hecho favores. Pregúntale a los subalternos. Sea un monstruo, nos humilla y nos trata mal. Entonces es la misma persona. Entonces mucho devela a nosotros en el campo de la obediencia cómo tratamos a los demás. Tenemos material para confesión. Mire lo que dice la palabra de Dios. A veces pasamos la palabra y pensamos como que no tiene que ver con nuestra vida. Mire lo que dice San Pablo a Timoteo, que Timoteo era un obispo con respecto a sus ovejas, por decir. Debe reprender con dulzura a los adversarios, teniendo en cuenta que Dios puede concederle la conversión y llevarlo al conocimiento de la verdad, haciéndole reaccionar y librándolo de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. ¿Cómo hay que reprender? Con dulzura. Elemento de discernimiento de nuestra obediencia, acuérdense, obediencia a Dios, a los superiores, a ser condescendiente con los que están a la par y a los inferiores. ¿Cómo tratamos? No solo se refiere a los subalternos, porque hay gente que yo no soy jefe de nadie. Sí, el que te lava el carro, el que cuando tú sales, tú le das una moneda y está despendiendo la moneda tuya,
Siempre va a haber gente que te va a ver a ti por encima. ¿Cómo los trata? Con desprecio. Los mira de ojo. Hay que discernir. Entonces, cuando uno discierne eso, uno puede ir a confesarse. A ver, ¿cuántos nos confesamos, incluyéndome a mí, por haber tratado mal al inferior? Por haber hecho eso. Uno llega a una iglesia, se le acerca un indigente y uno no le quiere dar ni las buenas tardes. Ni plata, no le tienen que no le dé plata, las buenas tardes. ¿Por qué lo ignoramos? Pues porque lo consideramos inferior, pues. Eso es todo. La única respuesta a eso, o me va a incomodar, me va a pedir $1, pues. Siempre recordemos este grado de obediencia en nuestra espiritualidad repercute en la obediencia primera, porque todo el que dice que solo obedece a Dios y a su conciencia realmente no obedece a nadie, ni a Dios ni a su conciencia. Cuando nosotros pasamos nuestra vida por el tamiz de este camino, entonces nosotros empezamos a ser más dócil a la obediencia a Dios. Dice Santiago 1, 22, 24. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. Los grados de perfección nos va a llevar entonces al siguiente nivel, que es procurar en la medida de lo posible esforzarnos por obedecer. ¿Cómo hacemos esto? De manera sencilla. Mire, cuando nosotros vamos a una prédica o vamos a un estudio como este, un retiro, o vamos a una charla o escuchamos en YouTube un predicador, no escuchar tanta cosa que al final, cuidado que se le olvidó al final qué fue lo que dijo al principio. Entonces, si uno quiere darle orden a esto, como cultura, escuche todo lo que quiera, pero tenemos que ponernos metas concretas. Por lo menos usted escuchó esta charla de la obediencia, pero usted piensa que su defecto dominante no es la obediencia, sino que es otra cosa. Ponga eso que usted dice que es su defecto dominante y empiece a vigilarse en ello. Porque al final, pues dijimos, ¿se acuerda? Usted obedece a todo el mundo y no obedece a nadie. Porque al final, ¿a quién le hago caso? ¿Al cura que dice esto o al cura que dice esto? Bueno, igual pasa con nosotros. Si nosotros decimos, yo voy a obedecer a Dios en todo, no le obedecen nada. Tenemos que ponerle vigilancia. Si la vigilancia es, yo me he dado cuenta que yo soy muy explosivo, reacciono muy fácil, me molesto muy rápido, entonces yo me vigilo en eso. Y ahí estoy obedeciendo a Dios. Si yo considero que mi defecto dominante, que soy muy tacaño, que cada vez que piden donaciones yo miro para el otro lado, yo me vigilo en eso. Que soy perezoso, que tengo la lengua larga, ahí tenemos que poner la palabra en Dios en práctica. No significa que voy a poner de una sola vez todo lo que la palabra dice, porque no puedo. El Señor me va a decir. El otro, y ya para cerrar, el otro y último aspecto que quiero hablar de la obediencia a Dios es este. Usted y yo tenemos una relación con Dios que es la más natural. Y es natural y es buena, no lo digo que es mala. ¿Cuál es la relación? La del pidigüeño. Señor, yo quiero, dame, ayúdame esto, mira que tengo este problema y fíjate. Y no creo que son las cosas materiales, también espirituales. Quítame este defecto, mira que yo quiero ser mejor que todo. Pide y pide y pide y pide. Está bien. Esa es la relación, como decíamos nosotros, de hijo a papá. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Y con esto quisiéramos que cerráramos para reflexionar. Dice que cuando unos parientes fueron a visitar a Jesús y le dijeron al Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera.
¿Y qué dice el Señor? ¿Qué contesta el Señor? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos que están aquí son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces, el Señor declara que nosotros podemos tener una relación como María. Nosotros podemos ser madre de Jesús. Ahora imaginemos que Jesús fuera nuestro hijo. Ustedes, madres que tienen hijos, ¿cómo es la relación con los hijos? Hijo, ¿qué necesita? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa? Entonces nosotros, ¿cuántas veces vamos donde el Señor como la madre y le preguntamos, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas de mí? Yo quiero atenderte, yo quiero cuidarte, yo quiero estar pendiente de lo que tú quieres. Como una mamá está pendiente de su hijo. Piensa en esto, mire la espiritualidad del Sagrado Corazón. Dice que el Sagrado Corazón está golpeado por las ingratitudes de los hombres, ¿no? Y que tenemos nosotros que consolarlo. Pero ¿cómo lo vamos a consolar si nosotros no queremos atender a Jesús? Entonces Jesús se hace vulnerable, dependiente. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que te duele, Jesús? ¿Y cómo yo puedo aliviar ese dolor? Cuando hacemos esa oración frente al Santísimo de corazón, no se sorprendan que escuchen una voz en su interior que les diga, yo quiero que hagas esto por mí. Entonces empieza un camino de obediencia al Señor en oración. Ya no es lo que yo creo que el Señor quiere, pero el Señor no lo va a hacer si nosotros no vamos a ofrecernos a ser esa mamá, porque Él dijo, ustedes son mis madres. Entonces imagínense en el campo espiritual, imagínense, usted puede imaginarse a Jesús vulnerable, a Jesús niño, o a Jesús solo, o a Jesús cuando está crucificado. ¿Cómo te puedo ayudar? Vengo a pedirte que quiero hacer algo por ti. Entonces ahí entramos en otro ámbito de obediencia al Señor. Ya no es aquella obediencia que yo creo que debo hacer o yo quiero, sino de obediencia de servicio a Dios. Y eso completa el loop, completa el enlace de lo que es la obediencia a Dios en nuestra espiritualidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.